Buenas noches compañeros y tutor, mi nombre es David Pardo y voy a realizar el video de fundamentos de matemáticas de las tres unidades. Unidad número 1, aritmética analítica. Es una de la rama de la matemática que estudia ciertas operaciones de los números y sus propiedades elementales. En estas propiedades encontramos la suma, que tiene propiedades conmutativa, asociativa, entre otras. También la multiplicación, la potenciación, la raíz, los logaritmos y todos los sistemas numéricos, que son un conjunto de reglas y símbolos que permiten construir los números válidos en el sistema. También encontramos los números enteros, los números naturales y los números opuestos. Los números racionales, los irracionales y los números reales. También están temas como las proporciones, que son la relación constante o igualdad entre dos magnitudes medibles. Adicionalmente a estos debe haber una relación proporcional o equivalente. Entre las relaciones encontramos la proporcionalidad directa, la indirecta, la inversa. La indirecta es cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales. Si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada o dividida por el mismo número. La inversa es cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales. Cuando aumenta una, la otra disminuye. También observamos los porcentajes, que son los números asociados a una razón que presenta una cantidad dada como fracción en 100 partes. Los sistemas de medida, que son la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de la corriente, la energía eléctrica, la temperatura y la cantidad de las sustancias. También vemos las unidades de medida, que tienen múltiplos y submúltiplos y se expresan mediante prefijos. Y los sistemas métricos, donde encontramos metros de medida o de longitud. Las proporciones. Existen varias clases de proporcionalidad: la directa, la indirecta, la inversa. En este ejemplo que estoy aplicando la proporcionalidad directa, y esta consiste en que dos magnitudes son directamente proporcionales. Si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número. Entonces, es la pregunta de los ejercicios de la unidad 1. Para este problema, en un día de trabajo de 8 horas, un obrero ha hecho 100 cajas. ¿Cuántas horas tardará en hacer las 25 de esas mismas cajas? Entonces, si él se demora 10 cajas, haciendo 10 cajas se demora 8 horas, entonces para realizar 25 cajas, pues aquí tenemos una incógnita. Entonces hacemos la regla de 3 y hacemos la multiplicación de 25 por 8 y lo dividimos por 10. Este resultado pues nos da 20. Entonces el trabajador se demora 20 horas en realizar el empaque de las 25 cajas. Álgebra simbólica. El álgebra simbólica se origina desde los tiempos de Euclides. El álgebra es la continuación de la aritmética y se ocupa, al igual que esta última, de las cantidades, pero de una forma más general, sirviéndonos de letras y otros signos para representarlas. Las ciencias ocupan un lugar preponderante en el mundo actual debido a su vertiginoso desarrollo. Las expresiones algebraicas es toda una cantidad o conjunto de cantidades representadas por letras y números, ligadas entre sí por los diferentes signos, como lo son la suma, la resta, la multiplicación, la división, las potencias. En esta encontramos los signos de agrupación: la suma, la resta de polinomios, la multiplicación de polinomios, la división de polinomios. Luego encontramos las ecuaciones. Entonces, en las ecuaciones son igualdades entre dos expresiones algebraicas
denominadas miembros, en las que aparecen valores conocidos o datos, y también datos desconocidos o incógnitas relacionadas mediante operaciones matemáticas. En este encontramos factores como factor común por agrupación, diferencia de cuadrados, trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, de la forma ax al cuadrado más bx más c, suma y diferencia de cubos, y de primero y segundo grado con incógnitas, ecuaciones lineales, teoremas de Pitágoras, métodos de Gauss. Bueno, para esta unidad estoy realizando este ejemplo, que es una ecuación de la forma del factor ax al cuadrado más bx más c. Entonces, para factorizar buscamos los binomios tal que x al cuadrado más bx más c es igual a mx más n por px más q, donde m y p es igual a donde n y q es igual a c, y donde m y q más n y p es igual a b. Bueno, un ejemplo para ser más claros. 6x al cuadrado más 23x más 7. Buscamos el factor común de los términos. Como no hay, buscamos parejas cuyo producto sea 6. Entre estos encontramos el 6 y el 1, el 2 y el 3, y el menos 6 y el menos 1, el menos 2 y el menos 3. Todos estos nos dan como resultado 6. Ahora que el producto sea 7, entonces encontramos el 1 y el 7, y el menos 1 y el menos 7. A raíz de esto, entonces podemos encontrar las posibles factorizaciones, que son 6x más 7x más 7 por x más 1, 6x más 1, cerramos paréntesis, volvemos a abrir paréntesis, x más 7, entre paréntesis, 2x más 7, cerramos, abrimos paréntesis, 3x más 1, 3x más 7 por 2x más 1. Al realizar estos productos para obtener un segundo término del trinomio, nos damos cuenta de que cumple con las condiciones requeridas, y al factorizar nos queda 6x al cuadrado más 23x más 7 es igual a 3x más 7 por 2x más 1. Unidad 3. Geometría. Geometría es la parte de la matemática encargada de estudiar las propiedades y las medidas de las figuras en el plano o en el espacio. La geometría apela a los distintos aspectos denominados sistemas formales o axiomáticos, y las nociones como curvas, rectas y puntos. La geometría es la ciencia que da las bases para el desarrollo de la matemática, ya que a través del análisis geométrico se pueden comprender los principios matemáticos relevantes. El principio básico de la geometría es medir objetos o elementos del medio, pero como estos tienen diversas formas, es necesario clasificarlos. Se clasifican por su dimensión, que es la medida, digamos, la longitud, el largo o el alto, en dos dimensiones. Es la medida de largo y ancho, por ejemplo, para medir triángulos, cuadrados y circunferencias, unidades de metro cuadrado. En tres dimensiones. Son los cuerpos que ocupan un lugar en el espacio y miden largo y ancho y profundidad, metros cúbicos. La geometría plana es una superficie lisa que se extiende a todas las direcciones y tiene dos axiomas. Bueno, estas son las figuras de la geometría, algunas, y como ejemplos tomamos el área y el perímetro. Entonces, este es el punto número 12 de la unidad número 3. Entonces, es hallar el área y el perímetro del punto 12. Entonces, el área total es la base, que es igual a 20,
y la altura, que es igual a 15. Aquí se representa con esta ecuación. Entonces, el área es igual a 20 por 15 sobre 2 y este total de área nos da de 150. El perímetro es L1 igual 25 más L2 más 15 más L3 igual 20. Entonces hacemos la suma y este resultado nos da 60. Para hallar el volumen de una pirámide cuadrangular que tiene de lado de la base 8 centímetros y de altura 6, entonces hacemos esta fórmula, donde B es el área de la base, H es la altura de la pirámide y bueno, como ejemplo tomamos el problema del número 20. Entonces, el volumen es igual a 1/3 por 8 por 6 y esto nos da como resultado 16. Entonces el volumen de la pirámide es de 16. Bueno, estos son los ejemplos que yo escogí del trabajo colaborativo. Entonces aquí el problema número 7. El gerente de la empresa se encontraba en un viaje de negocios aproximadamente un mes. Al regreso su secretaria tenía 350 documentos donde él debería firmar. Si firma un promedio de 33 autógrafos en 4 minutos, ¿cuánto tardará en firmar los 350 documentos? Entonces, si firmando 33 autógrafos se demora 4 minutos, entonces ¿cuánto se demora en firmar los 350 documentos? Hacemos una regla de 3, esta es directa. Entonces hacemos 350 por 4 y lo dividimos sobre 3. Este resultado nos da 42, es decir, el gerente se demora 42 minutos 42 segundos en firmar los 350 documentos. Este otro. Un doctor pide a una enfermera que suministre a un paciente 250 miligramos de simeticona. El medicamento solo está disponible en una solución cuya concentración es de 40 miligramos de sustancia por cada 0,6 mililitros de solución. ¿Cuántos mililitros de solución debe administrar la enfermera al paciente? Lo solucionamos haciendo una regla de 3. Entonces, si 40 mililitros equivalen a 0,6 mililitros, entonces 250 miligramos a cuántos mililitros equivale. Entonces 250 lo dividimos sobre 40 y este resultado nos da 6,25. Lo multiplicamos por 0,6 que son los mililitros, pasamos de miligramos a mililitros y nos da 3,75. ese es el resultado. 3,75 es lo que le debe suministrar la enfermera al paciente. Y por último, ¿cómo la matemática vista en este curso se aplica a su vida cotidiana y a su formación profesional? Entonces, la matemática es una materia vital para la vida y para todas las carreras en general. Pero a mí en la tecnología en gestión industrial que estoy realizando, representa la organización de conocimientos y formas para solucionar problemas de manera eficiente, ya que esta carrera tecnológica utiliza mucho todo lo que tiene que ver con datos de medidas, por ejemplo las adquisiciones de nuevas tecnologías, porcentajes en la parte de utilizar insumos y materias primas. También es utilizada las matemáticas para análisis financieros, para poder evaluar los recursos con los que se cuenta para poder sacar un proyecto adelante. Además es muy indispensable ya que los procesos industriales hoy en día requieren ser tecnificados y estandarizados. En esta parte es donde la matemática hace mejor su desempeño y donde requiere que haya exactitud. El proceso para no tener contratiempos y en la vida es indispensable, pues todo lo que hacemos requieren de números, lo que sea para comprar, para revisar si nos quieren cobrar impuestos y servicios que no están bien, entonces podemos tener los argumentos para hacer los reclamos correspondientes. En pocas palabras, la matemática para mí es la materia más importante que nos rodea. Gracias.